con lo que nos concierne en el día de hoy, que es la culpa. Mm, Pues muchas gracias por estar por aquí en este día de hoy. Y el directo lo titulamos ¿Cómo la culpa está limitando inconscientemente tu vida? Y la mía, y la de todos, ¿no? Porque es una emoción, vamos a decir, o un nivel de conciencia también, un sentimiento que es tremendamente inconsciente. Y, y bueno, pues afecta bastante porque cuando algo se repite mucho en el tiempo, se mantiene mucho en el tiempo y no eres consciente de ello, pues van pasando cositas o van apareciendo pensamientos que, que bueno, pues no sabes muy bien de por qué ocurren, ¿no? Pensamientos que luego se pueden transformar en síntomas corporales, que no sabes muy bien por qué ocurren en acontecimientos, en actos, en situaciones, sucesos, pero algo parece que hay por ahí atrás, ¿no? Y eso, muchas de las veces, esa causa, vamos a llamarlo, es la culpa. Y como no se ve tan fácilmente como puede ser la ira, o como puede ser el orgullo, o como puede ser la tristeza, que se ven fácilmente, no hace falta ni que nadie te lo diga, ¿no? Te dice, pues mira, pues se me han caído aquí o sea, unas lágrimas, ya soy consciente de que estoy triste. O se me han caído, o he pegado tres gritos, pues ya soy consciente de que estoy expresando tristeza. En este caso, ira. Pero, ¿y con la culpa aquí? ¿Qué es eso? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se toca? ¿Cómo se nota? Bueno, pues vamos a intentar... O sea, el objetivo de esta charla para mí, de este directo, es dar luz, que podamos ver cada uno de nosotros dónde caemos o cuándo caemos en esto que se llama culpa, ¿no? Bueno, como os digo, parto de que aquí todos sentimos culpa, hemos sentido y sentimos culpa, pero la historia es de cuánto de conscientes somos de ello. Vale. Si no sintiésemos culpa, pues lo primero, no estaríais aquí, lo segundo, a lo mejor no estaríais ni en la Tierra, encarnados, ¿no? Porque ya estaríais iluminados y estaríais levitando o estaríais en otros reinos, ¿no? Pero como seres humanos sentís culpa, igual que yo. La cosa es si sois conscientes de ello o a menudo, ¿no? Entonces, os preguntaría que me pongáis por el chat dónde podéis ver culpa en vosotros, en vosotras, ya sea culpa que culpáis a otros o ya sea que os veis a vosotras culpándoos a vosotras mismas, ¿no? Que sintáis culpa por algo, sentimiento de culpa. ¿Dónde os podéis ver? Esas, ese culpar a alguien o ese autorrecriminarte a ti cositas en relación a otras personas o en relación a cosas que has hecho, en relación a cosas que no has hecho o a cosas que has dicho o a cosas que no has dicho. Vale, normalmente juzgo a otros cada vez menos, ¿vale? Ese es uno de los dos tipos de culpa, vamos a decir, el culpar a otros. Y luego está el culparnos a nosotros mismos, que ese es el más sutil, el menos fácil de ver, que es básicamente casi la mayoría de hoy vamos a estar compartiendo sobre eso, ¿no? Vale, más en relación a cosas que hice en el pasado por ignorancia, cosas que ahora no haría. Muy bien. Y ahí te has visto que te has culpado en algún momento, ¿no? O que puede incluso haber culpa ahora, ¿no? En el día a día, cuando fallo o tengo esa sensación, muy bien, me culpo ante los fallos, ¿no? Fallos, genial. El creer que hemos hecho algo erróneamente, un fallo, hemos tenido un fallo, ¿no? Cada vez menos, muy bien. Sí, la tendencia, sobre todo, pues en personas ya bastante despiertas, como se puede intuir en vosotros, la tendencia es que cada vez eso se vaya remitiendo, ¿no? Pero como hay tanto ahí metido y tanto inconsciente, siento que el propósito, en este caso, en este nivel de conciencia, es hacer consciente lo inconsciente, poco a poco, ¿no? Poco a poco. Con la crianza, dice, muy bien. Claro.
el cómo educar a otras personas, ¿no? Si lo estoy haciendo bien o no lo he hecho del todo bien, o ahora lo haría de una manera que cuando tuve 3 años menos o 5 años menos no creo que fue lo correcto. Muy bien. Cuando recibes algo bueno, uy, Anne, qué melón acabas de abrir. Vamos a hablar luego de eso, ¿no? Pero sí, sí, fijaos, ¿eh? Culpa. La culpa muchas veces es como te pones en un modo, el rol de víctima, ¿no? En un modo de sentirte inferior por, bueno, por muchas veces, o algunas veces, por cosas que crees que son negativas, que te pasan por haber hecho algo malo, pero también por cosas que son positivas y la sensación que hay detrás es de no merecimiento. Esto no lo merezco. Así que cuando recibes algo bueno dices tú, uff, ¿y esto? Esto yo no lo merezco. Puede haber culpa, desde luego. De hecho, que siento que hay más culpa de la que creemos. Ahora veremos por qué, qué causas pueden ser las más normales. Cuando siento que hago daño a alguien. Muy bien, Mila. Eh, Ahora os voy a compartir también mi experiencia personal, digamos, con la que empecé a ser consciente del supermundo que hay aquí en relación a la culpa, que tiene que ver con esto, ¿no? Cuando sientes que haces daño a alguien, claro, pues ahí dices, pues me culpo a mí mismo, ¿no? Porque he creado a daño a otra persona, ¿no? Eso es lo que dice la mente. No merecedora. Ahí está. Muy bien. Pues, bueno, veo que más o menos vais pillando por dónde va la cosa y que os tenéis cierta conciencia sobre ello, ¿no? Bueno, pues estamos en 2026, ¿no? Yo realmente soy consciente de que existe una cosa que se llama culpa. Por cierto, dar agradecer a Silvia también por unirse por aquí. Si te puedes poner la cámara, sería perfecto. Si te vemos un ratito cuando puedas. Y, y bueno, os digo que en 2026, ¿no? Estamos y siento que como desde 2023 más o menos, soy consciente de este, de este rollo que nos contamos a través de la emoción o de la sensación que es la culpa. La culpa realmente Hawkins lo llama campo atractor. Es un campo atractor, es decir, caemos. Os voy a compartir de nuevo, así brevemente, el mapa de la conciencia para que veáis. O sea, alguno no lo recuerda o no estuvo en el anterior directo. Este es el mapa de los niveles de la conciencia, ¿vale? La culpa, fijaos qué bajito calibra. Está aquí abajo en el penúltimo. Solo calibra en 30, ¿vale? Entonces, nuestros niveles de conciencia de todo lo que estamos aquí muy probablemente sean, bueno, del 200 para arriba seguro, si no, no estaríais aquí interesados, muy probablemente sea del 400 para arriba, porque si no tampoco estaríais interesados en estas cosas, estaríais interesados en otras. Y algunos, siento, intuyo, algunos os conozco pues del 500 para arriba incluso, ¿no? Entonces, eso no significa que no podamos caer en la culpa, de hecho que caigamos a diario incluso. Igual que en el deseo, que está en 125, igual que en el miedo, quien no siente miedo, o quien no ha sentido miedo, o orgullo, o ira en el día de hoy. Eso no significa que no caigamos ahí, o culpa, sino que eh, nuestro nivel de conciencia prevalente no es ese. Pero eso no significa que ese nivel de conciencia no lo hayamos de tragozar, que me gusta decirlo a mí, en vez de trabajarlo, ¿no? Tragozarlo. Es un trabajo gozoso. Entonces, vamos a dar un poquito de luz en el día de hoy acerca de este nivel de conciencia porque como somos humanos, pues también nos concierne en el día a día, como digo, ¿no? Entonces, cositas a tener en cuenta en relación a la culpa, ¿vale? Os voy a compartir cosas a tener en cuenta, luego os voy a compartir mi experiencia personal, sobre todo el inicio de ello. Luego os voy a compartir algunos ejemplos personales míos por si podéis veros reflejados también. Simplemente los voy a nombrar. Y luego os voy a compartir 6 o 7, no sé ahora mismo cuántas son, eh, formas o cosas a tener en cuenta para soltar la culpa, ¿vale?
Vamos a hacer probablemente 2 ejercicios rapiditos entre medias, así cortitos, y ya terminaremos sobre las 8:15 aproximadamente. Vale. Bueno, tenemos que recordar, o yo os comparto por lo menos, si os habéis dado cuenta, que vivimos en una sociedad, al menos la nuestra, ¿no? Judeocristiana, que está construida sobre los valores de la culpa y de la penitencia. La penitencia, bueno, todo venido llevado por la religión cristiana, ¿no? La penitencia podría ser descrito de alguna manera como pagar algo y no pagarlo así como a media, sino pagarlo incluso con intereses, ¿no? Como pagarlo bien, eh, con ganas, ¿no? Pero esa penitencia muchas veces nos la autoponemos nosotros, que esa es la historia. Mm, la culpa solemos llamarla sentimiento de culpa, pues lo podemos llamar emoción, nivel de conciencia, como hemos visto ahora. Pero básicamente es importante distinguir que hay un yo real, que es el que somos ahora, y un yo ideal, que es al que nos gustaría haber sido así, o ahora mismo nos proyectamos en un yo ideal que nos gustaría ser. ¿Vale? Entonces, cuando hay esa diferencia, cuando queremos llegar a ser algo o haber sido algo que no éramos en ese momento o que ahora mismo no somos, cuando hay esa diferencia surge la culpa, porque no estamos aceptando ahora mismo quiénes somos. Entonces, si queremos llegar a conseguir un cuerpo que ahora mismo no tenemos, por ejemplo, pues puede surgir la culpa de no estar trabajando ese cuerpo todos los días y solamente 3 días a la semana, por decir un ejemplo. Y también puede surgir la culpa del pasado, ¿no? Como decía antes Vero, no hice esto de la forma en que me tendría que haberlo hecho porque ahora lo veo de otra manera y madre mía, qué ignorante era. Bueno, hay como un yo real y un yo ideal. Y muchas veces ese yo ideal no lo dictamos nosotros, que esa es la historia, lo dicta la sociedad. Como por ejemplo ese cuerpo perfecto o eso, yo qué sé, o el dinero que necesitas ahorrar al mes para hacer no sé qué. Muchas de las cositas, como vamos a ir viendo, lo dicta la sociedad y a lo mejor nosotros no queremos tener ese cuerpo, pero como hay una corriente que se llama el inconsciente colectivo o incluso un poquito más cerca de uno, el inconsciente familiar, por ejemplo, o el inconsciente colectivo de los amigos, pues como que de alguna manera te ves ahí, sin saberlo muy bien por qué, con ese patrón, campo atractor, te ves atraído a decir, pues venga, pues sí, yo también quiero un cuerpo así, vamos a ir al gimnasio todos. Y tú, a lo mejor a los 2 años dices, pues si yo nunca he querido esto, a mí por qué me estoy aquí machacando si yo no he querido nunca esto, ¿no? Claro, por eso yo no iba, ni los viernes, ni los martes, ni los lunes, solo iba los miércoles. Bueno, pues cosas así, ¿no? Se puede definir como una cárcel invisible la culpa, realmente, porque repites cosas del pasado cuando estás en culpa, en el sentido de que cuando te enseñaron algo de pequeño, como nosotros de pequeños todos hemos sido, bueno, nos han instaurado una serie de creencias, la sociedad, los padres, quienes haya sido, eh, pues si no somos conscientes de ello, no los hemos revisado, seguimos perpetuándolos en el presente. Entonces, cuando no eres consciente de eso y sigues repitiendo los patrones de tu forma de pensar de cuando te instauraron esas creencias, no las has revisado, no las has recontextualizado, pues estás repitiendo de alguna manera el pasado, ¿no? Entonces estás viviendo en esa cárcel, pero es invisible y es inconsciente porque todavía no eres consciente de que es verdad que en ti hay un patrón de creencia con respecto a algo en concreto, respecto a ese tema, que cuando tenías 14 años, pues pensaste que eso era así y que era algo inamovible. O cuando tenías 5 años, tus padres te dijeron que era así. Entonces, sigues teniendo 20, 30, 40, 50 y nunca te lo habías planteado. Hasta que llegas a lo mejor a un directo como el de hoy o otra persona que dices, hostia, pues es verdad que estoy repitiendo esto,
pero yo ya no soy esa persona de 5 años ni de 14. Yo ahora tengo otro tipo de, ¿no? de forma de ser, de nivel de conciencia, no sé, de toma de decisiones y de recursos que antes no tenía. Bueno, suele ocurrir además que cuando empezamos un proceso, cuando ya llevamos un proceso de crecimiento personal o espiritual o económico o profesional, suele surgir la culpa porque las personas que están más cerca de nosotros algunas veces no nos entienden o no están de acuerdo con eso, o no nos validan, o no nos apoyan. Y suele surgir culpa porque de alguna manera lo que estamos haciendo es separándonos del clan. Esto supongo que a algunos nos ha pasado, que dices, pues yo aquí con todas mis ganas y toda mi mejor fe, porque yo estoy aquí y siento que esto es a lo que he venido, y luego ves que el clan pues te intenta, ¿no? Mantener donde estabas, en el patrón, en el chico o en la chica que has sido siempre. ¿Cómo es que ahora intentas hacer esto? ¿Cómo es que ahora, quién te ha lavado el cerebro? Y es como, bueno, el cerebro no lo han lavado a todos desde pequeñitos, pero, pero bueno, que el clan hay una fuerza muy interesante, ¿no? De, de cuando empiezas a vibrar diferente, exactamente, pues las personas que no vibran ahí ya no resuenan contigo, pero si son amigos terciarios, ¿sabes? Pues dices, me da igual, pero si son familiares o si son pareja o si son amigos íntimos, pues ahí ya hay bastantes más roces, ¿no? Um, Otra de las cosas a considerar también es que en la culpa hay, o digamos que la culpa, esa emoción, ese campo, se alimenta de exigencias y de expectativas, que es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? De exigencias de llegar a un ideal, por ejemplo, y de expectativas de tengo que ser de esta manera, porque eso me lo han inculcado de pequeño a lo mejor, ¿no? Tengo que ser como estas personas dicen, o tengo que ser como estos amigos hacen o dicen, o su estilo, su forma de vestir, o si, ¿vale? Todas estas cosas. Y tiene que ver exactamente con las lealtades, con lealtad al clan, por ejemplo, los clanes, diferentes clanes, y con los apegos. Vamos a hablar luego de los apegos también un poquito. Y esto es interesante también ser conscientes, por si os pasa, o sea, por si os pasa, os ha pasado seguro, pero para que lo podáis ligar, ¿no? Um, la culpa causa accidentes, y no estamos hablando de accidentes de tráfico, que también podría ser, sino tropiezos, por ejemplo. Estás pensando en una cosa en donde te sientes culpable, pero a lo mejor no eres consciente de ello, y te tropiezas andando por la calle, o te das con una puerta en casa, o se te caen cosas. Hay algunas películas muy chulas de personas que bueno, que en algunos perfiles dices, joder, se le cae todo, ya, porque esa persona está en la culpa y no está siendo ni consciente. Te puedes cortar con mayor facilidad si estás preparando la comida, por ejemplo, o quemaduras, ¿vale? Pasan cosas de estas y eso, la fuente de ello, muchas veces es la culpa. Es súper interesante cómo se puede ver algo en el plano de lo físico, ¿no? Cuando estás en esa fuerza, en ese campo de conciencia que calibra tan bajo, en el 30 nada más. Y también causa enfermedades. Esto con el paso del tiempo, ¿no? Cuando estás mucho en la culpa y sigues ahí en tu rollo y en tu rollo y que no sales de ahí y sigues pensando y estás en el rol de víctima y todo me pasa a mí y no sé qué, no sé cuántos, al final, pues sintomatológicamente ocurren cosas en el cuerpo, ¿no? Muy bien. Pues más o menos esto era todo lo que os compartiría a tener cosas a considerar al principio. Otra cosa más. Todo lo que termina en IA, esta es muy guay, y esto lo aprendí de David Hawkins, que por cierto tengo aquí, me voy a saber más friki, pero esta es la cara de David Hawkins, ¿no? Realmente esto no es para mí, es un cuadro, pero realmente no es para mí. Lo voy a regalar este sábado, pero a lo mejor me hago yo otro más pequeñito porque me gusta. Lo aprendí de David en el libro de Dejar ir, comparte que todo lo que termina en IA, tendría,
que haber hecho esto, podría, necesitaría, y sobre todo la palabra clave aquí, debería, todo eso es culpa, tiene que ver con culpa. Debería haber sido más, no sé qué, tendría que haber sido más, no sé qué. Todo eso tiene que ver con la energía de la culpa. ¿Vale? Es importante, siento esto, porque es muy útil vernos a hablar y ser consciente de cómo estamos hablando. Y dices, uff, esto simplemente ser consciente ¿no? de ello, ¿no? Tiene que ver con la culpa. ¿No? Y simplemente que no os preocupéis si os veis los próximos días o los próximos meses cayendo en culpa o en algo, porque es totalmente normal. La sociedad está llena de culpa, se cae muy fácil en ello. Nosotros que somos medianamente conscientes, nos pilla por todos lados, imaginamos las personas que no, incluso las personas que ya estén vibrando en ese nivel de conciencia de culpa, que es todo. En ellos es eso. ¿No? Entonces, eh, que sepáis que somos adictos a la culpa, somos adictos o el ego, digamos, nuestra personalidad es adicta a ser víctimas, a sentirnos víctimas de las cosas. A no ser que le pongamos conciencia y digamos, uy, cuidado, que aquí yo me estoy poniendo aquí en una posición que siento que no es la que más me conviene a mí. ¿No? Pero mientras no tengamos esa conciencia, es muy fácil caer en ese rol de víctima, en ese rol de sentirnos culpable, porque hay mucha adicción. Pero la adicción no es porque nosotros queramos, es porque tenemos una herencia que se llama ego, y el ego pues, tiene muchísimos años de historia, y existe además no solo un ego individual, sino que, bueno, el ego realmente es uno, pero que es colectivo, que no depende solo de mí, sino que hay una fuerza muy grande en el colectivo para sentirnos culpables, sentirnos víctimas. Entonces, como que es muy fácil que esa adicción se manifieste. ¿Vale? Pero bueno, luego hay nosotros, en nuestra voluntad personal y espiritual, tenemos esa, esa capacidad de ser conscientes y de aprender estas cositas y decir, uy, pues mira, suelto el ser culpable en este caso, con lo que vamos a ver ahora, siento que os va a ser mucho más fácil. ¿Vale? La cosa del sentirse víctima de la adicción es que es muy bonita, muy placentera, en el sentido de que la responsabilidad no es de uno, la culpa siempre la tiene otro. O incluso a lo mejor la culpa la tengo yo, me la pongo a mí, pero es porque a otra persona ha hecho no sé qué. Luego al final es como que no hay responsabilidad en nosotros, o no hay un 100% de responsabilidad, ¿no? El que tiene que cambiar es el otro. Eh, y es muy fácil, es muy simple y es muy sencillo, sí, caer en ese rol de víctima, ¿vale? Así que hace falta conciencia, hace falta luz, que siento que, espero que sea lo que os comparto en el día de hoy, que esto que os voy a compartir os traiga esa luz, para destapar todo eso y no caer en ese rol de víctima, o cuando caigas, pues darte cuenta lo más rápido posible, ¿vale? Voy a poner un momento el cargador y seguimos ya con, voy a compartir mi historia, ¿vale? Por si os inspira también, para que sepáis o sea, que lo que comparto hoy aquí, en general, mi forma de ser es así, ¿no? Pero no comparto desde he leído esto y os lo comparto, porque para eso pues, lo podéis leer en un libro o en una charla o lo que sea, sino que en concreto en el tema de la culpa, pues llevo como 3 años muy intenso en ello, ¿no? Porque siempre era como el nivel de conciencia a trabajar en mi caso, a trabajar. Y la principal, el inicio de ese coqueteo con la culpa, ¿no? La primera vez que fui consciente de decir, uy, wow, esto se llama así y tiene estas características, y digo, wow, qué interesante la cantidad de veces que yo me he visto ahí, pero no he sido consciente, ¿no? Pues la primera fue en 2023, eh, que tiene que ver con algo que ocurrió en 2020. Tampoco es que, o sea, tardé 3 años en darme cuenta de alguna manera, pero bueno, las cosas vienen cuando vienen. ¿No? Pero en relación a culpa que ocurrió por mi parte por dejar una relación de pareja. ¿Vale? En 2020 se dejó
principios de 2021, para ser más exactos, pero hasta 2023 no se fue consciente de que había culpa ahí, que se seguía habiendo culpa. O sea, fijaos cómo eso se perpetúa, a no ser que algún día seas consciente y digas, hostia, que llevo ya 3 años aproximadamente cayendo en esto y es que tiene todo que ver con los síntomas, digamos, que tenía por mi parte, porque es que bien, lo que se dice bien no estaba. Entonces era como, pues mira, esto que dice el señor Hawkins a lo mejor tiene sentido en mí, vamos a verlo, vamos a ver si esto es verdad. Y bueno, he estado haciendo un montón de listas, de cosas, de creencias, de tal, y digo, wow, todo lo que había que rascar ahí, ¿no? Em, Básicamente, lo que sentí en esta se dejó la relación por mi parte, ¿vale? Entonces, esta chica tenía un hermano, tiene un hermano, y mi decisión de dejar la relación no fue por ella en concreto, algo tenía que ver, pero sobre todo fue por su hermano, ¿vale? Entonces, claro, en mí surgió culpa de dejar la relación porque ella en concreto no era el agente causal o no era la causante de dejar la relación, de tomar esa decisión, era su hermano. Entonces, fue como, joder, esto que he hecho no está bien. Que esa es la energía que está detrás de la culpa o los pensamientos, ¿no? Esto que he hecho no está bien. Y como no está bien, merezco un castigo. Esto nos pasa a todos, de una forma muy inconsciente. No lo vais a verbalizar probablemente de esta manera, pero lo que hay detrás es eso. Cuando uno cae en esto en estas culpas, ¿no? De sentirse culpable de algo, ¿no? Y la energía que hay detrás es que, vamos, te empequeñece. Ya veis cómo vibra. O sea, la energía del orgullo, por ejemplo, que vibra en 175, en el nivel de conciencia en el mapa, es una energía que vibra alto dentro de los niveles bajos. O la energía de la ira, pues sí. Pero la energía de la culpa es destructiva, pero muy destructiva. Y yo os comparto más o menos cositas que yo sentí. Yo me sentía súper pequeñito. Y yo en 2023, bueno, 2020, 2021, 2022, 2023, era una persona ciertamente con cierto crecimiento personal. Había hecho ya un máster de desarrollo personal también, con alguno de vosotros incluso. Había hecho, o sea, llevaba ya tiempo mirándome dentro, ¿sabéis? No tenía ese crecimiento espiritual quizás que tengo en el día de hoy o de nivel de conciencia, pero hostia, era una persona ya desarrollada mmm, personalmente, vamos a llamarlo. Pero nada, que me sentía muy pequeño y cuando salía a la calle tenía siempre la sensación de que las demás personas me podían recriminar algo o que se podían meter conmigo o que me podían decir algo de algo que no estaba haciendo bien. Simplemente yo paseando, ¿eh? No estoy diciendo, o estoy en un parque y estoy metiéndome por la hierba y sentirme culpable. O sea, ver a alguien y decir, a lo mejor eso me dice que porque estoy pisando la hierba, si hay un camino de... O sea, todas esas cosas pasaban por aquí, pero tiene que ver con ese campo de la culpa, porque también sentí, sobre todo al principio, eh, miedo de encontrarme a mi exnovia o a su hermano. Pero yo vivía en Madrid o vivo en Madrid y ellos en Irlanda. O sea, fijaos que yo sabía que lógicamente no tenía ningún sentido, pero era como, bueno, pero podían coger un avión y venir por aquí, porque ellos viven en Segovia, en España es en Segovia. Pero es que aún así es en Segovia, no es en Madrid. O sea, como que lógicamente no tenía mucho sentido eso, pero es un campo tan fuerte, de tan bajo nivel de conciencia, pues que realmente atrae mucho ahí, ¿no? Señalarte, como dice Verónica, sí, era como que no estaba yo libre de ser como era, ni estaba, no me sentía protegido, vamos a decir, ¿no? Y simplemente estando en la calle. Es como miedo a que me encuentren, porque yo he hecho algo mal. Y eso también me venía en sueños. No sé si alguna vez habéis soñado, porque esto es muy frecuente, soñar que te persigue alguien, que te persigue, no sé, una autoridad.
puede ser policías o que te persiguen o que te estás escapando de alguien, ¿no? Te estás intentando esconder de alguien. Eso tiene que ver con la culpa, porque es como que tú sientes que algo has hecho mal y que tiene que venir alguien, que es un verdugo, ¿no? El típico rol de víctima y verdugo. Tú eres la víctima, tú te sientes víctima de haber hecho algo malo, mereces un castigo y ¿qué es lo que estás atrayendo? A verdugos, vamos a llamarlo, o personas que se intenten aprovechar de ti o que te intenten decir cosas. Y esa atracción que es real, aunque en la realidad luego no lo haya, en tu cabeza sigue estando. Y tú crees que, pues puede ser que sí, es verdad, reconozco que merezco un castigo y cualquiera de estos me lo puede dar. O sea, cosas que dices, wow, yo lo veo ahora y digo, hostia, qué mal estaba de la cabeza, ¿no? Pero no es que estés mal de la cabeza, es que estás metido en un campo atractor que, que literalmente pues hace por ti o bueno, que estás ahí imbuido y que no eres realmente consciente hasta que, bueno, pues empiezas a darte cuenta de que esto pues tiene su porqué, ¿no? Y es una sensación de incapacitante realmente. Otra de las cosas que me ocurría también era que cuando iba a pasar un paso de cebra, esto es muy gracioso, muy interesante. Claro, yo estoy ahí esperando en el paso de cebra y hasta ahí bien, pero ya cuando el semáforo se para y ves que hay 6 o 7 coches en fila esperando o en paralelo esperando a que tú pases, ¿qué se despertaba ahí? Me están mirando. Yo ahora mismo soy el que necesito pasar, necesito ser visto. O sea, el que voy a ser visto, voy a estar expuesto ahí. Y sentía muchas veces, hasta hace 2 años o por ahí, he estado sintiendo 2 o 3 años, dificultad a la hora de caminar en pasos de cebra. O sea, era una sensación de querer andar, pero sí, al final andaba, pero había una presión en el pecho impresionante. De hecho, recuerdo estar en Andorra de vacaciones, yo solo, ahí 5 días, y un coche me pitó. De esto de pi, porque creía él, a lo mejor, o ella, que estaba yendo demasiado despacio a posta. Pero era porque estaba en ese campo y estaba, pues eso, que parece errante, que incapacitante, que no andas porque había mucha culpa, ¿no? Y fíjate lo que dice ahora Verónica, agorafobia, total, ¿sí? Eh, Eso luego se despertó también. Tiene todo que ver al final con estas cosas, ¿no? Con estos campos. Así que, bueno, cuando estás también en ese campo, una experiencia que me ocurrió, que lo atribuyo a eso, es que eres, como decía antes, ¿no? Eres atractor de, bueno, pues que de otras de accidentes o de que otras personas pues intenten aprovecharse de ti. Y a los 2 meses de dejar la relación con, menos, de hecho, un mes, de dejar la relación con mi exnovia, me robaron el móvil de mi padre. Digo, pues, no, a mí no me han robado nada en mi vida, nunca. Digo, y justo, qué casualidad que un mes después, pues viene alguien, me roba, y luego estuvo la culpa mía. Bueno, lo primero, porque no era mi móvil, que digo que es mi móvil, pues ya me las apaño yo, pero era de mi padre. Y era como, joder, ya decírselo y tal, y no sé qué. Luego además fue en un sitio que a él no le gusta que yo vaya. Digo, joder, pues todavía más culpa. Y luego además es que yo no me di cuenta. Entonces ya está el culpable interno que tenemos todos del debería. ¿Os acordáis que he dicho que el debería era culpa? Debería de haberme dado cuenta de que me iba a robar. Ya, pero es que si no me di cuenta, no me di cuenta. Pues eso fue o sea, ahí ya en 2023, porque en ese momento no lo vi, en 2021, pero en 2023 ya me di cuenta de, hostia, la cantidad de culpa que hay ahí metida, de varios agentes, varios factores, vamos a decir, ¿no? Bueno, pues todo eso digamos que se estaba dando sin yo haber sido consciente de ello. Um, y la idea detrás de la culpa es que, de la autoculpa, ¿vale? De cuando tú te autoculpas a ti mismo de haber hecho algo, es que está bien sufrir un ratito, o un poquito, o 2 años, o 3 años. Porque si sufro y lo paso mal,
y pago esa penitencia, que me la autopongo yo, ya puedo dejar de sentirme culpable de lo que he hecho. El problema es ¿hasta cuándo? ¿Cuándo está bien? ¿Son 2 meses? ¿Son 2 días? ¿Son 2 años? ¿Son 6 meses? ¿Puede ser hasta que a la otra persona muera? Esa es la historia, porque inconscientemente, cuando nos sentimos culpables de algo, el ser humano en sí se autocastiga y cree que el sufrir vale para algo. Esto creo que lo compartí en otra, o no lo compartí, no lo sé. Está testado con test muscular que el 97% de las personas en la humanidad, en este planeta, a día de hoy, creen que el sufrimiento sirve para algo. Y realmente sufrir no sirve para nada. Y es una cosa opcional. Creo que poníais aquí algo de la mente. Hasta que nuestra mente nos libere, dice Hernández. ¿Sí? El sufrimiento es mental. O sea, la vida no te pone sufrimiento gratis. Hay dolor, eso sí. El dolor sí es inherente a la vida, pero el sufrir, eso es cosa tuya. Cómo de bien, o sea, cómo de bien gestiones esa mente, vamos a decir. Pero el sufrimiento solo es mental. El dolor es emocional, el dolor es físico, el dolor es lo que quieras, pero el sufrimiento es mental, nada más. Y tenemos una idea normal, porque nos lo han inculcado, de que sufrir vale para algo. Y de que si sufres durante un tiempo, como me pasó a mí inconscientemente, sin saberlo, 2021, 2022, 2023, pues de alguna manera ya has pagado ese precio de algo que tú has supuesto que has hecho mal. Pero ya digo, en la culpa puedes estar milenios. O sea, porque ¿hasta cuándo? ¿2 meses está bien o 2 años? Y ahí ya, pues, bueno, hasta que, pues por gracia divina, pues uno puede conocer la obra de Hawkins, o uno puede estar en esta charla, o uno puede ver un vídeo de no sé quién y dice, hostia, he despertado, o un amigo, ¿no? O una amiga que te dice, pues, ¿sabes qué esto tal, no sé qué, no sé cuántos? Y dices tú, bueno, pues eso me está pasando a mí. Estoy cayendo en ese rol de víctima, ¿no? Bueno, pues espero que quizás con lo que ya hemos visto un poquito y con lo que vemos después, pues podáis no caer tanto, ¿no? O que esa penitencia veáis que no es necesaria, ¿vale? Otra de las cosas importantes es que es desde dónde haces las cosas. O sea, no es la forma. Es decir, lo importante no es que yo haya dejado la relación con esta chica, sino desde dónde lo hice. ¿Qué intención tenía yo detrás? Porque dejar una relación se puede dejar de muchas formas. Una es amando a esa persona y deseándole lo mejor, pero siento que esto es lo que mejor me viene a mí. Y también se puede dejar una relación desde deseándole el peor de los males posibles a esa persona. Ojalá la pille un tren, ¿vale? Entonces es como, lo importante no es la forma, esto nos lo repite siempre Hawkins, lo importante no es la forma, es la no forma, es qué intención hay detrás. Tú puedes beber alcohol con la intención de emborracharte, puedes beber alcohol con la intención de que te inhiba la vergüenza para hablar con un chico o una chica, o puedes beber alcohol porque estás disfrutando y celebrando un cumpleaños. La intención es lo importante y dependiendo de la intención, con la intención siempre es lo, como rendimos cuentas al universo, ¿vale? Con la intención que hay detrás. Y no es lo mismo la intención de amor por celebrar algo que de utilizar una sustancia para inhibir la vergüenza o inhibir el miedo o inhibir la mierda de vida que tengo. Voy a tomarme 5 gin tonics o lo que sea, ¿no? Es como una cosa tiene una intención diferente y entonces tendrá unas consecuencias diferentes a nivel eh, kármico, vamos a decir, ¿vale? Entonces, por cierto, eh, os propongo un visionado de una película que se llama La Cabaña, que
toca el tema de, mira, alguno lo habéis visto por ahí, toca el tema bueno, de la culpa y del perdón, que luego lo veremos. Y os voy a enumerar simplemente lista de fuentes de culpa. Bueno, yo me hice una lista, lo he trabajado varias veces, me he hecho una lista de más de 30 y de 40 fuentes que he visto en mí, como para, bueno, como para no, que de forma proactiva he ido soltando, ¿vale? Por ejemplo, culpa por haber dejado la relación, ¿vale? Los daños colaterales que eso hubiera podido ocasionar. Culpa por no haber puesto límites con el hermano. Por lo tanto, eso en mi mente fue como causante de dejar la relación. Culpa por levantarme tarde. Yo soy emprendedor, autónomo, entonces me puedo levantar cuando quiera, vamos a decir. Pues hay culpa por levantarme tarde, porque no soy productivo, no estoy haciendo algo de provecho, vamos a decir, que todo eso, pues como podéis ver, tiene que ver con el inconsciente colectivo, ¿no? Con lo que socialmente está establecido. Pero yo pude ver en mí esa culpa, pero ya en 2023, ya, pero no en... Soy, bueno, sí, desde 2020 más o menos me dedico al emprendimiento. Culpa por no aceptar cómo soy en relación a mi cuerpo, por ejemplo, o en relación a actitudes, o en relación a habilidades, ¿vale? Cada uno, o sea, yo hablo de mí, pero que cada uno lo vaya viendo en sí también, ¿no? Debería ser más no sé qué, o debería tener más no sé cuántos, ¿vale? Todo eso es culpa. Que está bien ser consciente de ello y empezar a, a tragozarlo. Culpa por no estar ingresando dinero en un trabajo seguro, porque el ser emprendedor pues no le gustó a muchas de mis personas cercanas. Entonces surge culpa de, hostia, estoy haciendo esto, no estoy ingresando todo el dinero que los demás creen que debería ingresar debido a mis talentos y a mis habilidades y a haber estudiado una carrera súper importante, haber estado un montón de años. ¿Vale? Culpa por descansar en una sociedad tan, ¿vale? Aquí hacéis muchos que sí, o por ver una película, o por irme una mañana, en mi caso una mañana, por la mañana la gente está trabajando ya, pero yo me voy una mañana a dar un paseo por el parque porque me apetece hostia, y me sentía culpable. Culpa por ser auténtico. Yo siento que es para muchos, ¿no? Por no ser como mis padres creen que tendría que ser o como mis amigos creen que tendría que ser, por no ser comprendido, ¿no? Por hacer cosas que no entienden o que no aceptan. Comparte esto, la solté la de descansar. Muy bien. Pues sí, esa yo siento que en España por lo menos es muy habitual y que hay que ir soltándola así. A lo mejor, siendo consciente en el día de hoy, alguno de vosotras pues puede ser que la pueda soltar, ¿no? Luego culpa, esto es como culpa hacia mí, ¿no? Pero luego culpa hacia otros, culpa hacia mis padres sobre todo, ¿no? Por haber sido tan sobreprotectores conmigo de pequeño. He visto mucha culpa ahí. Culpa de, bueno, esto os lo leo tal y como lo puse en su día. ¡Qué barbaridad! ¡Cuánta ignorancia en relación a cómo me educaron! Que esto, bueno, suele ser también muy, muy típico, ¿no? De no llevarse bien con cómo me educaron mis padres. Que demasiado bien he salido, decía yo por aquí, ¿no? Eh, qué barbaridad, cuánta importancia le dan a la opinión de los demás, cuánta esclavitud hacia uno mismo, qué afán de sacrificio, cuánto pesimismo, qué forma tan negativa de ver las cosas, cuánta preocupación hay, qué mentalidad de escasez tienen con el dinero, por favor, qué forma de criticar constantemente, qué forma de querer controlarlo todo. Y así sucesivamente. Todo el rato es culpar, quizás no de mala forma, porque, bueno, yo siempre he sido muy amoroso, vamos a decir, pero había juicio, y lo que hay detrás de juicio es ignorancia, porque yo no he vivido su niñez y no hemos vivido muchos de nosotros los años que han estado viviendo ellos cuando, en su caso, pues en 1940 y tantos, cuando había guerra civil, o se acaba de terminar la guerra civil, o estaba la Segunda Guerra Mundial, estaba la posguerra, la Guerra Fría, todo eso no lo hemos vivido muchos de nosotros, pero yo sí, claro, y yo desde el mundo de los Googles y de los Microsoft me creo que tendrían que haber sido de esa manera, ¿no? Bueno,
vamos a ver cómo soltamos la culpa. Esto es la parte terminal, final y más importante quizás, pero siento que todo esto era necesario como para ponernos un poquito en juego, ¿no? De cuáles son las reglas que estamos jugando. Bueno, ¿cómo soltar la culpa? Os voy a compartir dos claves como para soltarla hacia otros, nuestras ganas, adicción, porque también somos muy adictos, os he dicho, a culpar, hacia otros, y luego vamos a ver algunos factores importantes a tener en cuenta, cómo soltar la culpa hacia nosotros mismos, ¿vale? Hacia los demás. Bueno, con estos dos siento que es suficiente. Asumir la responsabilidad, es decir, cambiar culpa por responsabilidad, ¿vale? Que no es lo mismo. Asumir la responsabilidad de los sentimientos que otro genera en mí. Es decir, si a mí me molesta alguien, algo de alguien, asumir que eso tiene que ver con algo mío, porque si no, no me molestaría. Vamos a poner, si yo estoy en paz con la ira, que alguien me grite, me puede parecer que pues, no pues, es una falta de respeto, que aquí ahora mismo no procede, vale. Pero si me molesta y me perturba, eso tiene que ver conmigo, no tiene que ver con esa persona. Bueno, a lo mejor tiene que ver con esa persona, pero conmigo también, eso indudablemente, ¿vale? Entonces, cuando yo culpo a alguien de lo que sea, ese lo que sea tiene que ver conmigo, ¿vale? ¿Os parece esto sensato? ¿Tiene sentido? Si yo veo que alguien me perturba, o sea, si yo me perturbo porque alguien hace algo o alguien dice algo, lo que a mí me causa eso, que puede ser ira, puede ser orgullo, puede ser culpa, puede ser pena, puede ser deseo, puede ser un montón de cosas, eso tiene que ver conmigo. O sea, que no está sanado en mí aún. Porque quizás me recuerde a algo que ocurrió hace 20 años o algo que ocurrió con no sé quién o con no sé cuántos. Y como yo no lo he tratado y no se ha sanado en mí, ahora esa persona me lo está repitiendo. ¿Y sabéis lo más bonito de todo esto? Que esa persona a la que culpamos, si surge la culpa, está haciendo de actor gratis, lo ha puesto ahí la vida, de alguna manera, para que tú te des cuenta de que eso aún no está sanado en ti. Y cuando lo ves de esta manera, ya se te quitan las ganas de culpar. Porque realmente dices, vale, mira, cuando hacemos, esto a lo mejor lo habéis visto alguna vez, ¿no? Cuando culpamos, tenemos un dedo, ¿no? Indicando al otro, pero hay estos tres que están diciéndote, pero revisa tú antes, ¿vale? Como que hay uno para allá, pero tres para acá. Es como, revisa qué hay en ti, de eso que culpas, de eso que te molesta, de eso que criticas, de eso que la otra persona te- te- tienes una perturbación acerca de la otra persona, ¿vale? Porque si estuvieras sanado en ti, no te perturbaría. Entonces no tendrías necesidad de culpar, ¿vale? Hay una película que se llama El mensajero de la paz, que ya de paso, pues os la recomiendo también. El mensajero de la paz, esta no es tan conocida quizás, que dice lo siguiente. Al mirar atrás, percibirás que las personas, los problemas e incluso este mundo nunca existieron como tú los veías. Fueron colocados a tu alrededor para darte la oportunidad de evolucionar. Y yo siento que eso tiene un nivel de verdad bastante alto. Porque nos da la vida a través de esas personas que nos molestan o que nos perturban, la oportunidad de sanar cosas en nosotros. Porque si esa persona no estuviera, no lo podríamos ver. Nosotros seguiríamos con la vida, en la vida, sin saber que, hostia, pues yo tengo aquí algo que revisar. Ejemplo personal. Si esta persona, expareja, no hubiera existido en mi vida, o si no hubiera existido su hermano, más bien, yo no estaría hablándolos de la culpa, porque yo no sabría qué es la culpa. No lo habría experimentado. A lo mejor lo he leído en algún libro, pero no me cala,
no lo he hecho carne. Entonces, en mí, aparentemente, había que revisar eso, porque era súper inconsciente de la culpa. ¿Vale? Para que eso no vuelva a ocurrir. Porque, evidentemente, desde 2021 hasta 2026, que estamos ahora, han ocurrido cosas que también me han hecho ir o que me han servido, vamos a decir, de reflejo de eso. Pero ahora ya tengo ciertas conciencia sobre eso, no quiero que se repita, vamos a decir. Entonces ya puedo elegir otra cosa. ¿Vale? Bueno, pues esa sería la primera, ¿no? Asumir la responsabilidad de los sentimientos que otros nos generan en nosotros. Eso ya nos hace, bueno, pues no querer culpar a nadie porque dices, a ver, que a lo mejor no estamos hablando del otro, estamos hablando de nosotros. Y luego, compasión. Compasión por la condición humana, por el sufrimiento humano, por cómo es el ser humano. Porque nosotros tenemos un nivel de conciencia alto, pero es que, como dijimos la otra vez, el 72% de la humanidad tiene un nivel de conciencia inferior a 200. Entonces, están, como pueden, viven y sobreviven como pueden. Están muy tiranizados por el ego. Nosotros también, pero no tanto, cada vez menos. Pero hay mucha gente que está muy tiranizada por el ego. Entonces, cuando tomamos conciencia de lo limitados que somos como seres humanos, como mente también, de lo ignorantes que somos, antes hablaba Verónica de ignorancia, pues darnos cuenta que la condición humana es difícil para todos, para todos. Y os recuerdo las palabras que compartió Sócrates. Todos los hombres, o las mujeres también, solo pueden elegir lo que ellos creen que es bueno. Eso fueran palabras de Sócrates, de hace 2500 años, que calibran, por cierto, en 700. Estas palabras tienen un nivel de verdad muy alto. Y yo siento que es así. O sea, cuando yo elijo algo, o creo que elijo algo, lo elijo creyendo que eso es lo mejor. Luego, 2 años después, te das cuenta de que no era lo mejor. Ya, pero para ese momento, en esas condiciones, con esos recursos, con ese nivel de conciencia, elegiste lo que creíste que era lo mejor. Pues eso le pasa lo mismo a los demás. Lo que pasa es que una persona con un nivel de conciencia de 40 o de 50 o de 80, pues claro, para ella lo mejor, lo que cree lo mejor, a lo mejor es matar a alguien. Y en nuestro caso, pues eso ya no se concibe, ¿no? Pero en ese caso sí. Entonces, bueno, compasión, ¿no? Compasión también por los demás y porque no están en nuestro punto y no están en nuestra evolución y no están en nuestras circunstancias y etcétera, ¿no? Y bueno, aquí compartiros simplemente que todo el mundo al final es responsable ante el universo y está sujeto a la justicia divina, no a la justicia del juez que está en los juzgados, que esa está bien para el mundo, pero hay otra justicia que es mayor y que esa no comete ningún error, que es la justicia divina. Entonces puede surgir en nosotros muchas veces el decir, no, pero es que esta persona necesita ser castigada, o esta persona necesito culparla, o esta persona es que es mala y necesito... Y surge siempre bueno, tú déjalo en manos de la vida, que, que toda acción tiene su consecuencia. Quizás no la consecuencia que tú vayas a ver, quizás no la consecuencia que a ti te gustaría y quizás no cuando te gustaría, pero que toda acción tiene su consecuencia, no lo dudes. O sea, todos somos inocentes, por cierto, que esta es una cosa interesante e importante de darnos cuenta. El ser humano es inocente por naturaleza, ¿vale? Es puro, es libre, es infinito como esencia, ¿vale? Y somos inocentes. Lo que pasa es que somos ignorantes también. Entonces, como vivimos con una mente y con un ego, hacemos cosas que creemos que son buenas, pero luego nos damos cuenta que quizás no, ¿no? Entonces, inocentes somos intrínsecamente. Ahora, que una persona mate a otro, por ejemplo, esa persona puede decir, no, yo no soy culpable de nada. Yo he oído en una charla que yo soy inocente. Sí, y es verdad, eres inocente, pero las consecuencias que han tenido tus actos están ahí. Las tendrás que pagar en algún momento, pero no las pagarás como diga no sé quién o como quiera no sé quién. Yo no necesito culparte ni decirte ni castigarte. Ya se encargará la vida en su momento y de una forma perfecta, además.
¿vale? Entonces, como que todos estamos sujetos a esa justicia divina, aunque creamos muchas veces que alguien se ha ido de rositas, que ha matado a no sé quién y solo le han caído 3 meses de cárcel, ya, 3 meses de cárcel, pero ¿y la cárcel que va a pagar después, que tú no lo vas a lo mejor en saber, o en próximas encarnaciones o lo que sea? Cuidado, es como toda acción tiene su consecuencia, de eso no nos olvidemos, ¿vale? Y bueno, he dicho dos, pero eran tres realmente. La otra, para dejar de culpar a los demás, pues está el perdón. La herramienta del perdón, que es una de las más, si no la más potente que existe. Dentro de estos niveles que hemos dicho del mapa de la conciencia, la fuerza y el poder. El poder es del 200 hacia arriba. Bueno, pues el perdón es una de las herramientas más potentes que tenemos como seres humanos para, en este caso, sobre todo, para soltar la culpa. ¿Vale? Y recordamos que el que más se beneficia del perdón no es el que perdona, no es el perdonado, sino el que perdona. Yo quiero perdonar a Luis porque me ha hecho no sé quién, no sé qué. Vale, el que más se beneficia del perdón no es Luis, eres tú. ¿Vale? Porque no perdonamos para perdonar al otro o para perdonarnos a nosotros, sino lo que realmente hacemos es arrepentirnos, es ser conscientes de lo ignorantes que hemos sido y decir, vale, pues me perdono a mí mismo o perdono a la otra persona porque veo que es una persona ignorante igual que yo, que ha creído que en su momento lo mejor era eso. ¿Vale? Hay una cosa que es la voluntad personal, que en algunos de nosotros a lo mejor puede ser que en algunas veces dices, ya, pero yo a esta persona en concreto es que no la puedo perdonar. O lo que hizo esta persona, a día de hoy, sigo viendo lo imperdonable. ¿Vale? Eso es la voluntad personal, pero luego hay otra cosa que es la voluntad espiritual, que es mucho más poderosa. Y es esa, es como, vale, mi mente no lo entiende y lógicamente no puedo perdonar a esta persona. ¿Vale? Está bien. Pero date cuenta que cuando conectes con la voluntad espiritual, te vas a dar cuenta de que lo importante ahí no es la forma, de nuevo, no es lo que hizo, sino qué intención tienes tú con respecto a esa persona. Por ser una persona, simplemente, por ser, pues eso, ignorante y sufridora. Porque la mayoría, el 97%, pues creen que sufrir vale para algo. Entonces, puede ser que no estés de acuerdo con lo que hizo, pero lo que realmente perdonas es la ceguera que tiene esa persona o que tuvo esa persona que no le permitió hacer otra cosa. Y cuando perdonas, conectas con el amor incondicional y con, bueno, pues con la esencia del ser humano, ¿no? Te das cuenta, bueno, pues que lo único que podía hacer y que tu intención está en perdonar a todo y a todos. Entonces, lo que os voy a compartir, os voy a proponer es hacer bueno, lo podemos hacer con los ojos cerrados, van a ser un minuto nada más, es tener en mente ahora mismo a una persona, os voy a decir los principales sospechosos, ¿vale? Vamos a hacer una actividad que se llama el corte de apegos. Hablaba antes, Vero, de apegos. Corte de apegos, o también llamado corte de lazos energéticos, básicamente es qué persona, vamos a elegir solo una, pero suele haber muchas o varias, qué persona se te suele mover mucho por dentro cuando estás con ella. Suele haber perturbación, suele haber molestias. Una persona que se te pasa muchas veces por la cabeza. ¿Vale? Gracias, Hernán. Muchas gracias. Una persona que se te pasa por la cabeza muchas veces, que te trae perturbación, que cuando piensas en ella, ¿vale? Puede ser, normalmente los sospechosos son padre, madre, hijos, si tenéis, familiares, hermanos, abuelas, jefes, también, jefes, parejas, exparejas, ¿vale? Elegid a una persona que sintáis que hay cierta energía con esa persona, cuñados, efectivamente, cuñados, cuñadas, ¿vale? Este tipo de personas. Elegid a una y vamos a hacer este ejercicio, si os parece, que es el corte de apegos. Cuando elegimos a una, básicamente probablemente es que haya un apego con esa persona, ¿vale? Que haya pues esa atracción energética. Nuestra intención, si así lo deseáis, es cortar ese apego.
no con, no con hoy solo, sino este ejercicio se puede hacer varias veces si lo sentís, pero sobre todo es una determinación interna, ya es como tener una intención de decir, mira, ¿sabes qué? Que esto solo a mí lo único que hace es perjudicarme. A partir de hoy quizás, vamos a tener una intención de, mira, pues voy a perdonar a esta persona porque si no, la estoy culpando todavía de algo, la estoy creyendo que tiene un poder sobre mí, que yo ya no quiero que esto sea así. Yo elijo ser libre. Y cuando uno corta un apego, lo corta por los dos lados, que esto es lo fenomenal. No es que ya no tengas tu apego con la otra persona, es que la otra persona de repente deja de tener apego contigo también. Y ya no tiene tantas ganas de molestarte, a lo mejor. O no tiene tantas... ¿Vale? Entonces, si os parece, vamos a cerrar los ojos un segundito y internamente cada una repite para sí misma las siguientes palabras. A esa persona la vamos a llamar, yo la voy a llamar Luis, y yo voy a decir mi nombre cuando toque mi nombre, ¿vale? Luis y Miguel Ángel. Pero por Luis ponéis vuestra persona y por Miguel Ángel ponéis vuestro nombre. Gracias, Luis, por todo lo vivido. Te perdono, Luis. Te perdono, Miguel Ángel, por todo lo vivido, por todo lo que se haya experimentado desde el miedo, desde el ego, desde la ignorancia, tanto en esta vida como en otras, si hemos compartido. Te amo, Luis, incondicionalmente. Te amo incondicionalmente, Miguel Ángel. En este instante, en este para siempre, entrego la atadura. Suelto el apego para el bien más elevado. Dejo ir. Te libero, Luis. Te libero, Miguel Ángel. Te bendigo, Luis. Te bendigo, Miguel Ángel. Gracias, Luis. Gracias, Miguel Ángel. Cuando lo sintáis, poco a poco, sentid primero si os vienen, eso es, respiráis ahí, si os vienen sensaciones. Cuando lo sintáis, podéis volver a abrir los ojitos. Bien. ¿Ha habido, no sé, ha habido alguna resistencia? ¿No? La mente decía, no, no, esta no. Bien. ¿Os sentís bien ahora? ¿Tú, Silvia? ¿Te sientes bien ahora? Sí, genial. Y Anne, no sé si has podido hacerlo, pero se te ve sonriente. Vale, pues... mmm, vale, en el chat, ¿ya has visto esto? Genial, pues vale. Como tenéis la grabación, esto lo podéis hacer siempre que queráis y si no, pues me pedís y os paso una grabación solo de este ejercicio, ¿vale? Vale, esto es la culpa hacia los demás, el cómo dejar, soltar, el culpar hacia los demás, ¿no? Vamos a ver cómo soltar la culpa hacia uno mismo. Vamos a ir unos minutillos más, pero... y os voy a leer unas palabras de David Hawkins, que me parece que lo mejor que puedo hacer es leerlas, porque tienen sabiduría, ¿no? Sobre todo esta autoculpa, ¿no? Cuando nos culpamos a nosotros mismos sin darnos cuenta. Dice David,
en el libro de dejar ir. Toma la decisión interna de soltar la resistencia a los niveles elevados de funcionamiento. Felicidad, éxito, salud, aceptación, amor, paz. Esto lo compartía antes una de las compañeras. Culpa por algo bueno, ¿recordáis? Os dice David, toma la decisión interna de soltar la resistencia a los niveles elevados de funcionamiento. Deja de negártelos a ti misma. Son tuyos por derecho de nacimiento. Son el estado natural del que has sido privada por toda la programación a la que tu mente fue sometida desde que naciste. Siento que viene bien recordar esto porque caemos inevitablemente en lo otro, que es que yo no merezco tener siempre salud, a lo mejor, porque veo que en el mundo no todo el mundo siempre tiene salud, o a mi alrededor no todo el mundo siempre tiene salud. No merezco éxito todo el rato, o ni siquiera un poquito, porque en mi familia nunca ha sido nadie exitoso. No merezco tener tanto dinero. No merezco, y la lista la podéis seguir vosotras, ¿vale? No merezco que me pasen cosas buenas, no merezco felicidad, no merezco que las demás me acepten, no merezco lo que sea, ¿no? Entonces deja de negártelo a ti mismo, ¿no? Siento que las palabras, oye, pues el reconocerlos y el venir de nuevo, pues puede ser interesante el haberlas escuchado, ¿no? ¿Cuánta felicidad eres capaz de soportar? Esta es una pregunta muy bonita. ¿Cuánta felicidad eres capaz de soportar? Oye, y si te pasa esto, y si te han dado un ascenso, y si acabas de conocer a una persona nueva, y si acaban de decirte que eres maravilloso, y si te han dicho que que trabajas de una manera fenomenal y que están muy contentos contigo, o sea, ¿cuánta felicidad eres capaz de soportar? ¿Eso sientes que lo mereces realmente? Bueno, pues esa sería como la primera clave, ¿no? Tomar esa decisión interna de ver que eso es innato en nosotros, que eso es lo normal, el estado natural. Ahora, luego viene la mente y los condicionamientos a decirnos que eso no es para nosotros, tal, y es como, vale, bueno, yo voy a insistir en la verdad y lo demás quizás se me cuela muchas veces, pero puedo volver a esto. Yo sí realmente sí merezco esto por el propio hecho de existir, de haber nacido. ¿Ok? Luego, otra cosa súper potente. Dios no es vengativo ni castigador. Esto lo compartimos el otro día también. Hay una visión de Dios, cada uno la que tenga. Cuando digo Dios, si queréis cambiar la palabra, puede ser vida, universo, divinidad, inteligencia superior, cada uno la que quiera, ¿vale? Yo, en mí había cierta tirria a decir Dios hasta hace 3 o 4 años, que ahora ya me parece que es porque lo unía con religión y lo unía con una visión que no es, en la religión cristiana, por ejemplo, no es tan real como en la realidad es y que, bueno, recordé a través de David, ¿no? Dios no es castigador, es decir, no castiga a nadie. Dios solo ama, ¿vale? Esto es una... Bueno, vale, digo, tampoco quiero imponer nada a nadie, pero me refiero que en la visión que tengo ahora mismo, la visión que tiene David Hawkins también, que está testado, que aparentemente pues tiene mucho grado de verdad, Dios no castiga a nadie. Dios solo ama, ¿vale? Lo que te ocurre no son castigos, son formas para sanar, oportunidades para ver, para sanar cosas que todavía no están sanadas, ¿vale? Y tampoco es vengativo, es decir, no es una persona que se venga de alguien, ¿vale? No tiene que ver con odiar a nadie ni vengarse de nadie. Entonces, cuando uno, y lo siento porque yo además es que sentí eso en 2021, 2022, 2023, sentía que tenía que merecer un castigo. Pero ese castigo, ¿quién me lo iba a dar? Pues, no sé, alguna persona a lo mejor que veo por ahí tal. En general la idea inconsciente era Dios,
la vida me tendrá que castigar de alguna manera. No sé, estoy aquí dispuesto a recibir la penitencia que sea necesario, ¿no? Pero claro, si yo hubiera tenido en ese momento la visión que tengo ahora de Dios, hubiera dicho, no, yo esto elijo no comprarlo. Yo sé que Dios no castiga. Entonces es como, o la vida no me va a castigar por eso. Asumiré mis consecuencias si tengo que asumir alguna, que por cierto, como la intención era íntegra y era buena y era de amar a esa persona, las consecuencias me las voy creando yo, pero en realidad no había ninguna intención negativa en hacer eso, ¿vale? Simplemente que, pues como yo estaba metido y no conocía la culpa, pues sentía que la vida me tenía que castigar de alguna manera. Pero es que era todo falaz, ¿no? No era verdad. Entonces, el autocastigo, que esto lo vi yo, es como una manera de manipular a Dios o de negociar con Dios. Es como, bueno, si me siento culpable y estoy aquí en penitencia X tiempo, lo dejamos en tablas, trato hecho, ¿sabes? Es como intentar manipular, o sea, intentar negociar con Dios. Muchas veces negociamos con Dios. No sé si alguna vez os ha pasado esto o la vida, o como queréis llamarlo, ¿no? Como de pequeño, a mí me pasaba alguna vez, decía, si mañana me ayudas a aprobar el examen, te prometo que me voy a portar bien. Eso es una forma muy inconsciente de negociar con Dios, ¿no? Y con Dios no se puede negociar, realmente. Es otra de las cosas que también nos recuerda David, ¿no? Así que no tiene sentido en ese aspecto. Tener en cuenta que Dios no es vengativo ni castigador, ni que me puedes negociar con ello, que es solo amor, y te ama igual si matas a alguien que si no. Lo que pasa es que si matas a alguien vas a tener consecuencias. Y si amas a alguien vas a tener otras consecuencias. Pero no es castigador, no es vengativo. Si tenemos esa creencia, ayuda todo mucho. Y luego, otra de las claves fundamentales para dejar de autoculparnos a nosotros mismos es la recontextualización. Poner las cosas en un contexto diferente, vamos a decir. De acciones pasadas, en este caso. Lo que en su momento quizás entendimos que eran errores, que antes hablaba Hernán, ¿no? De errores, fallos. Bueno, eso que llamamos errores son son consecuencia de aprendizajes que ahora hemos hecho gracias a eso. Bien, es una consecuencia natural del crecer del alma. ¿Vale? Gracias, Anne. Entonces, si a día de hoy ya si no nos hemos dado cuenta, lo vamos a reiterar de nuevo, el hecho de que es inevitable que se produzcan esto que llamamos errores. De hecho, no es que sea inevitable, bueno, está bien o está mal, es una cosa ya muy dual, no voy a decir que esté bien o que está mal, pero que tiene su función, en lo que llamamos errores, ¿no? Porque es que si no, no evolucionaríamos, o evolucionaríamos muchísimo más lento. Y como nosotros no tenemos ni idea de a qué velocidad tenemos que crecer personalmente o espiritualmente, ni cuándo ni cómo, la vida se va encargando de eso. Entonces es como, vale, eso que creí que era un error, ya no hace falta que me sienta culpable de ello. Ahora digo, vale, estoy aprendiendo a esto de vivir. Es que llevo aquí unos años en la vida y necesitaré 1000 o 2000 años con diferentes encarnaciones o 3000 para aprender un poquito de ciertas cosas. Ahora estoy aprendiendo. Entonces, cuando te das cuenta o cuando tomas la actitud de un aprendiz, de un eterno aprendiz, ya te da menos ganas de autoculparte, porque sientes que todo lo que ocurre al final, lo que llamas errores, realmente son oportunidades para crecer, porque todavía no, no sabes esto. Hay que aprender, hay que aprender a vivir, que hay mucha ignorancia. ¿Vale? Entonces, podemos soltar ese orgullo, porque la emoción aquí es el orgullo, el nivel de conciencia, de tendría que haber sabido esto, tendría que haberlo hecho así.
¿no? Con la crianza, por ejemplo, que era un ejemplo que había antes. ¿Tendría que haber sabido esto yo ahora, antes? ¿O tendría que haber estudiado esto? ¿O tendría que haber hecho esto? Bueno, es que eso no fue un error. Eso es lo importante de darnos cuenta de eso. Que eso no fue un error, es que eso fue tal y como tenía que ser. Perfecto. Y gracias a eso tú has aprendido algo que te puede dar la opción, y esto es lo importantísimo, te da la oportunidad de elegir de otra manera. Evidentemente tú puedes seguir empeñado en lo mismo y vas a creer haber errado otra vez y vas a tener otra vez ese sentimiento de culpa. Pero cuando adoptas la visión de aprender y decir, ah, mira, pues yo ahora lo haría de otra manera, vale, ahora tienes elección de hacerlo de otra manera. Si sigues emperrado en que no sé qué, que no sé cuántos y que esto fue culpa de mis padres, que me educaron de esta manera, entonces yo ahora mismo educo de la misma manera. Claro, como no me han enseñado otra cosa, pues ahora culpo a mis padres y ahí puedes tener 73 hijos, que los vas a educar a todos igual. Pero si con el segundo hijo te das cuenta de que dices, ah, pues es que mira, esto, bueno, pues lo hice de la manera lo que pude, pero ahora con la información que tengo ahora mismo, con el nivel de conciencia que tengo ahora mismo, elegiría de otra manera. Y cuando tengo el segundo hijo, elijo de otra manera. Y cuando tengo el cuarto, digo, uy, como creía el segundo, no fue del todo bien. Vamos aprendiendo al final, ¿vale? Y bueno, al final como que la vida orquesta todo de una manera, a mí me gusta mucho esta palabra, ¿no? Orquestar. La vida orquesta todo de una manera tal que surja de la manera más efectiva, vamos a decir, para nosotros. Entonces, recontextualizar las cosas que creemos que han sido erróneas o que nos hacen sentir culpables, sabiendo que han sido perfectas tal y como en el mismo momento que lo necesitábamos y de la forma en la que necesitamos que eso surgiera, pues hace que también soltemos esa culpa, ¿no? A haber obrado teóricamente mal o haber hecho algo que no era correcto o haber cometido un error. Um, vale. Os voy a compartir también que, bueno, esto tiene que ver lo mismo, ¿no? El yo de ahora no era el yo que hizo eso en aquel momento. Hay una diferencia. Entonces, muchas veces lo que hacemos es nos ponemos en el yo actual y vamos a ese yo de hace 2 años y decimos, pero ¿cómo no hice esto? Ya, pero es que el yo de ahora no es el mismo de antes, eso hay que tenerlo en cuenta. Que ha habido una evolución, que ha habido un aprendizaje, muy probablemente, al menos nosotros, seguro que en 2 años hemos aprendido muchas cosas, o en 2 meses simplemente, ¿no? Así que la idea de ahí es, me puedo equivocar, si lo quiero llamar equivocación, puedo errar, puedo fallar. Es normal y es lo normal porque estoy aprendiendo a esto de lidiar con lo que es vivir, ¿vale? Y podemos ver entonces la culpa como una emoción educativa, ¿ok? Como una emoción de aprendizaje. Cuando yo siento culpa hacia mí mismo de algo, es como, vale, pues esto me está educando de algo. Elijo soltar la culpa, pero puedo ver, mejor dicho, elijo soltar la culpa porque puedo ver que eso no ha sido realmente un fallo o un error, aunque mi mente me diga que sí. Simplemente ha sido algo que me venía y me ha venido en el momento perfecto como aprendizaje. Bueno, y terminamos con otras dos claves más. Una, diferencia entre contenido y contexto. David hablaba mucho de esto, David Hawkins. Contenido y contexto. En un caso en concreto, vamos a decir, en mi caso del dejar la relación de pareja. El contenido es, Miguel Ángel ha dejado la relación de pareja y se siente culpable por A, B y C. Ese es el contenido, eso es lo que ha pasado aparentemente, lo que puede ver todo el mundo. Pero luego está el contexto. El contexto es esto que ha ocurrido a esta persona, a ella, le ha servido para darse cuenta de no sé qué, no sé qué, no sé cuántos.
Y a mí me ha servido para priorizarme, para soltar, tomar las riendas de mi vida, que no las estaba tomando, para vivir más mi vida que la vida de los demás, porque estaba viviendo la vida de estas dos personas, para entender la importancia que tiene el reprimir emociones, como ocurrió en mi caso, para ser consciente de lo que existe, de una cosa que existe que se llama culpa, para poder reconocer esa culpa en otras áreas. O sea, eso es el contexto, eso es lo que no se ve, eso es lo que quizás a lo mejor luego te das cuenta con un tiempo. Entonces, cuando puedes diferenciar el contenido de esto es lo que ha ocurrido aparentemente del contexto, que dices, vale, es que esto probablemente responda a un plan mayor, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Mira, por ejemplo, marcar límites, ¿no? Como dice aquí, decir lo que quieres y lo que no. Eso fue algo que en mi caso yo me he recriminado, o me he sentido culpable de eso eh, a posteriori, porque en su momento no marqué límites, ¿vale? Pero es que en su momento no tenía ni la capacidad, ni las habilidades, ni el nivel de conciencia para hacer eso, o no sabía que eso tenía potencialidad de crearme un trastorno de ansiedad, que es lo que luego ocurrió. Entonces era como, bueno, no pasa nada por reprimir estas cosas, ¿no? Porque cuando no pones límites, pues en mi caso, pues había mucha ira. Pero como esa ira, como los demás hacían lo que querían de alguna manera, y como yo no ponía límites, pues había ira. Esa ira luego se transformó en miedo. Y luego ese miedo también, luego, al final, pues se transformó en culpa. Y era como, hostia, pues esto va increciendo, ¿no? Pero como no sabía, era ignorante de ello, ahora ya sí lo sé. Ahora ya sí hay una mayor intención en poner límites al principio. Pero en su momento no era consciente de ello. Bueno, pues ya no sé, ya no me culpo por ello. Pero hubo tiempo en que sí. Entonces, cuando se diferencia entre contenido y contexto, te puedes dar cuenta de que los sucesos, si hay culpas, que los sucesos no han sido entendidos desde un contexto de una realidad mayor, que es como decía, ¿no? Es como, vale, esto ocurre, pero ocurre por algo. Eh, no ocurre para que tú te autoculpes, ocurre para que puedas aprender algo de ello o puedas sanar cosas de ello. Entonces, y esta frase me parece muy interesante, cuando te das cuenta de que las cosas de la vida pasan para ti y no te pasan a ti, ¿vale? Pasan para ti, pero no a ti. Entonces ya dejas de comprar la víctima, dejas de comprar la culpa, porque tú no eres el blanco de la vida, el blanco, la diana a lo que hay que apuntar y a la que hay que cargarse, y a la que hay que hacerla sufrir, ¿vale? Eso no es así. Simplemente las cosas pasan y si te pasan a ti, no dudes de que tú tienes algo que ver al respecto. Pasan para ti, no te pasan a ti. Cuando te digo, es que esto me pasa a mí, estoy en el rol de víctima, en el rol de culpa. Si digo, esto pasa para mí, pues allá puedo aprender, ya puedo ver que oye, pues que hay allí una inteligencia que está orquestando todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo sanar en mí que no había visto y que gracias a esta experiencia, a este suceso, ahora ya puedo ver? ¿O qué oportunidad, ¿no? La pregunta de ¿para qué me pasa esto? Eso es. Sí, es lo mismo, es el por qué o el para qué. ¿Y esto por qué me pasa a mí? Por favor. Víctima. ¿Y esto para qué me pasa a mí? ¿Qué es lo que me está queriendo espejar esta situación? ¿Qué es lo que no he sanado y que me está molestando de esta situación? Pues en mi caso, una de las cosas era esa, la que ha dicho Verónica. No estás sabiendo todavía poner límites. Ah, mira, hostia, qué aprendizaje. Menos mal que me lo has hecho saber de esta manera, porque ahora ya puedo ver la importancia que tiene eso.